Damos gracias al Señor por esta mañana que nos permite compartir su palabra. Honrado y bendecido de poder escuchar de sus palabras, la palabra pastores, y podemos nosotros pues sentirnos bendecidos de poder compartir lo que el Señor ha puesto en nosotros. Como siempre digo, cuando vean algo que no les gusta en nosotros, eso es de nosotros. Si ven algo en nosotros que no les gusta, es de nosotros, ¿ok? Pero si ven en algo que les gusta, pues no es nuestro, es de Dios. El dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto viene de Dios. Así que damos muchas gracias a Dios por eso y por todas las maneras en que tan preciosas en que en este día especialmente, pero también todos los días pues nos bendicen compartiendo el ministerio con nosotros. Betsy está aquí entre nosotros. Betsy, por favor, ponte en pie un momentico. Alabado sea el Señor. ¿Ya la ven ahí? Alabado sea el Señor. Betsy hace cuestión de un mes estaba con nosotros allá en Dover, en el medio del culto, y su trailer se quemó completico. Damos gracias a Dios porque después de un mes ya tiene su trailer nuevo y más espacioso puesto allí para ella. Damos gracias a Dios por eso, así que nos alegramos con Betsy, pero también Betsy se le quemó todo, así que necesitamos que usted ahora piense en cuál de las cosas que usted tiene en su casa la puede bendecir a ella. ¿Sí sabe de qué estamos hablando? De todo. Estamos hablando de todo. Estamos hablando de ropa de cama, estamos hablando de colchones, estamos hablando de sillas, de juegos de camas, de lo que sea que usted tenga en su casa que la pueda bendecir. Hay dos personas que usted puede verla a ella o puede ver a Felicidad. Felicidad, póngase en pie para que la conozcan. Puede ver a Felicidad o a Betsy para que puedan bendecirla. Así que usted, esas cosas que no solamente tienen en el garaje, sino que muchas veces tienen en el cuarto o en la cocina, con las que puede bendecir, no con lo que sobra, sino con lo que bendice. Así que pueda bendecir a esta hermanita para gloria de Dios, pues déjase usar por Dios en este día y dígale, ya ella se está mudando, tiene el trailer, tiene la llave y pues puede ser bendecida lo antes posible para gloria y honra de nuestro Dios. Amén. Damos gracias a Dios por eso. Diga conmigo, influyente. Influyente. Así se titula la nueva serie que estamos empezando hoy, Influyentes. Los influyentes no son personas que simple y sencillamente son del bulto, personas que pasan inadvertidas o que son buenos cristianos o que son buenos creyentes y que estuvieron parte de la historia bíblica y en el casting de la vida pues no son actores de reparto, esos actores que ocupan papeles secundarios. Estamos hablando que en el reino de los cielos son protagonistas, esos que se deciden a ser influyentes. ¿Te has preguntado alguna vez qué efecto causo? ¿Qué efecto causo? La gente que se me acerca a mí, ¿qué efecto le causo? ¿Te has preguntado eso alguna vez? La gente que se acerca a mí, ¿qué efecto yo le causo? ¿Qué efecto causo en los demás? ¿Qué efecto causo en los demás? Hay tantas veces que nos acercamos a una persona y llegábamos muy contentos y cuando salimos a hablar con esa persona, ¿cómo salimos? Emoji. Deprimidos salimos. ¿Por qué? Porque hay una persona que ha ejercido en nosotros cierto tipo de influencia negativa en nuestras vidas y nos ha impregnado de esa negatividad, de ese pesimismo, de ese espíritu de derrota que hay en ellos, etc. Jesús, cuando habla de que sus seguidores, ¿cómo quiere que seamos? Fíjese que Jesús dijo dos cosas, de tantas otras vamos a centrarnos en dos, en las que Jesús dijo que quieres que seamos. Cuando Jesús te comparó a ti y cuando Jesús me comparó a mí y dijo, ¿cómo quiere que seamos? Nos comparó con elementos de influencia. Vosotros sois la sal. Vosotros sois la luz del mundo. La sal y la luz son elementos de influencia. ¿Por qué? Porque donde cae la sal, ¿qué es lo que sucede? Automáticamente se activa el sabor. Dicen que la sal, la función de la sal no es dar sabor, sino fijar el sabor. Es decir, que cuando usted le echa sal a un steak, ¿coge sabor de qué? De steak. Pero si usted esa misma sal se le echa a unos garbanzos, como los que hace 4 años que Nelia me hizo, hace 4 años que no me hace garbanzo Nelia, si usted esa misma sal se le echa a los garbanzos, ¿toma sabor de qué? De garbanzo. Si usted esa misma esa sal se la hace así sucesivamente, se la echa a diferentes alimentos,
las cosas no cogen sabor a sal, las cosas cogen el sabor que tienen. Es decir que la sal es un elemento de influencia. Donde la sal cae, ¿qué es lo que pasa? Cambian las cosas. Y que parece Jesús decía, así quiero que sean ustedes. Y Jesús nos dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciese, es decir que Jesús no necesita granitos de sal que no dan sabor. Jesús necesita en su iglesia gente de influencia. Porque cuando la sal se desvanece, dice, no sirve. Y dice que los romanos en el tiempo del siglo I tomaban la sal. Cuando ya la sal perdía las propiedades químicas del sodio que tiene, dice que la tomaban para hacer las carreteras. La echaban en los caminos como lo que se utiliza como asfalto hoy. Porque la sal, después que se compactaba, era una superficie bien dura. No sirve para más nada sino para hacer pisada, porque Jesús sabía que para eso lo usaban los romanos, para utilizarla de camino. Es decir que Jesús nos dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Jesús está contando en que cada persona que se llama cristiano sea un cristiano de influencia. Vosotros sois la ¿qué? La luz del mundo. Y fíjese qué interesante que en el caso de la sal y en el caso de la luz, en ambos casos, Jesús dijo, con la sal dijo, si la sal se desvaneciese, no sirve para nada sino para ser pisoteada y hollada. Y Jesús dijo, la luz no se toma y se esconde. La luz se toma y se pone ¿dónde? En lo más alto. Para que alumbre a todos los que están en casa. Es decir que Jesús está contando con nosotros, no para que seamos una luz escondida. Jesús está contando con nosotros para ponernos bien en alto. Y aquí va. Tantas veces cuando venimos al cristianismo nos damos cuenta que las cosas no nos empiezan a salir bien. Y vamos a ver en esta serie 3 personajes que aparentemente cuando se decidieron a seguir y a servir a Dios, las cosas no les empezaron a salir bien. Pero cuando nosotros vemos la historia nos damos cuenta que los problemas que esta gente pasaron no eran otra cosa que Dios sacándolos de debajo de la cama y poniéndolos encima del closet para que alumbrara a todos los que estaban en la casa. Es decir que el problema que tú sucede que en tu vida, cuando te estás moviendo en el propósito de Dios, ese problema, esa enemistad, esa prueba, no es que te están pisoteando, sino es que Dios te está poniendo donde te vean. Dios te está poniendo donde dé sabor. Así sucede con 3 personajes. Vamos a hablar de 3 influyentes de la Biblia. En el día de hoy vamos a hablar de un siervo influyente que se llamó David. La semana que viene estaremos hablando de una reina influyente que se llamó Esther. Y la otra semana más arriba vamos a estar hablando de un predicador influyente que se llamó, ¿quién? Dígame el nombre. ¿Quién? Juan. Chaplin, no. Un predicador influyente que se llamó Felipe. A ellos 3, a David, a Esther y a Felipe, Dios los tuvo que poner en posiciones de ¿qué? De influencia. Es decir que cuando tú te mueves en el propósito de Dios, las cosas que vengan a suceder en tu vida, tanto buenas como malas, como dice Romanos 8:14, todo obra para. En otras palabras, cuando tú vienes a la obra de Dios, Dios quiere que tú seas influyente. Por eso Dios te dice, eres sal, eres luz. Y te va entonces a poner donde dé sabor. Te va a llevar entonces a donde alumbres. No, pues Señor, yo estoy bien aquí, en mi casita. Yo estoy bien aquí, yendo los domingos a la iglesia nada más. Yo estoy bien aquí, Señor, sin ninguna otra cosa. Y de pronto viene el pisotón en el dedo chiquito del pie izquierdo. Y de pronto vienen las adversidades. Y de pronto vienen las cosas. ¿Y qué pasa, Señor? ¿Qué está saliendo mal? Dios te está moviendo. Dios se está poniendo en posiciones de influencia. Los influyentes son los que cambian las atmósferas. Los influyentes son los que llegan a un lugar y no bailan el ritmo del lugar, sino que ponen el ritmo del lugar. Los influyentes son los que solos contra el mundo, son los que aún en desventaja matemática, ellos solos y con Dios son mayoría.
Mira al que está a tu lado, mira el color de los ojos que tiene que está a tu lado. ¿Ya viste de qué color tiene los ojos el que está a tu lado? Mira a ver. Mira bien. Mirándole al color de los ojos, dile. Mirándole, ya miraste ya qué color es. Ya lo miraste. Mirándole al color de los ojos, dile: Dios y tú son mayoría. Mírale al color de los ojos. Ya. Dios y tú son mayoría. Esos son los influyentes, los que solos contra el mundo, aquellos que van y en desventaja matemática ejercen una influencia. ¿Qué opciones tiene el cristiano? Y con esto introduzco el tema. ¿Qué opciones tiene el cristiano en el siglo XXI? Las opciones del cristiano son tres: o te pierdes en el mundo y te vuelves un perdido más, cuyas decisiones, cuyas formas de actuación pues son las de la gente del mundo. O eres un cristiano más, de esos que sí, cristiano, buena gente. O simple y sencillamente decide ser, ¿qué cosa? Un influyente. De los que va mañana para allí, para el trabajo, y dice: allí en mi trabajo, en el nombre de Jesucristo, yo voy a cambiar el ambiente. De los que va para su escuela mañana y dice: yo quiero cambiar el ambiente en mi salón de clase. De los que va para su casa y dice: yo no quiero más que me quiten el sabor, yo quiero que la gente coja mi sabor. Yo quiero ser influyente. Así sucedió. Esos son los elementos. Primera de Samuel 22, del 1 a 2, nos habla la historia de un siervo influyente. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como a 400 hombres. Gracias, Señor, por esta palabra tuya. Porque tu palabra, Señor, no nos entretiene, tu palabra nos desafía, Dios. Y estamos aquí, Señor, para dejarnos cambiar por ella, para dejarnos guiar por ella. En el nombre de Jesús. Amén. En nuestras vidas hay tres elementos que tenemos que tener en cuenta. Y estos fueron claves en la vida de David: conceptos, costumbres y carácter. Nuestros conceptos determinan nuestras costumbres, y a la vez nuestras costumbres van a determinar, ¿qué cosa? Nuestro carácter. Esos tres elementos son los elementos que van a determinar cuán influyente nosotros somos. No hay nada que nosotros podamos hacer. Para ser influyentes tenemos que dejarnos cambiar nuestros conceptos, nuestras costumbres y nuestro carácter por la palabra de Dios. De nada me sirve. Yo nunca voy a llegar a ser influyente si no dejo que la palabra de Dios me cambie mis conceptos. Nunca voy a llegar a ser influyente si la palabra de Dios no me cambia mis costumbres. Y nunca voy a llegar a ser influyente si la palabra de Dios no me cambia, ¿qué cosa? Mi carácter. Pastor, soy así y así me moriré. Reprende eso en el nombre de Jesús. Porque dice la palabra que eres barro en manos del alfarero. Así que esa historia de que soy así y así me moriré, con la palabra de Dios y con Dios no va. Esos tres elementos tienen que ser cambiados en nosotros. Tenemos que darnos cuenta de que tenemos que dejarnos cambiar nuestros conceptos, nuestras costumbres y nuestro carácter. Y cuando esos tres elementos cambian, entonces nosotros podemos ser influyentes. En otras palabras, nunca voy a influir a nadie mientras yo no me deje influir por esto que está aquí. Nunca voy a influir a nadie mientras yo siga pensando como me da la gana, teniendo las costumbres que me dé la gana y teniendo el carácter de así soy, así me moriré. Nunca voy a influir a nadie. Para yo ser influyente, lo primero que tengo que hacer es dejarme influir por la palabra de Dios. Eso es lo primero que tengo que hacer. David no nació en el palacio.
David no nació siendo rey. Este muchachito nació y dice que era el menor de sus hermanos. Si usted ha leído las historias en la Biblia, casi siempre al menor era el que le tocaba bailar con la más fea, como decimos en mi tierra. Al menor era el que le tocaba bailar con la más fea. El menor era el último a la hora de la herencia. El menor era el último a la hora de las cosas. Fíjese que así fue cuando vinieron a escoger rey. El padre de David ni se acordaba que tenía un hijo. David se pasaba tanto tiempo por allá cuidando las ovejas, que cuando vinieron a preguntarle a Isaí por sus hijos, ni se acordaba que tenía un... espérate que mi mujer tuvo otro hijo. Ay. ¿Usted se imagina eso? ¿Se imagina alguna vez eso? Que Luis dijera, no, yo nada más, mi hijo Luis. Y Rachel, sí, verdad, no me acordaba. Rachel es hija mía también. ¿Se imagina usted eso? No. Así sucedía cuando habían las distribuciones de la herencia, y en el mundo anterior, que era un mundo tan machista y era un mundo tan vertical en la toma de decisiones, pues así sucedería. David era el menor de todos. No nació siendo rey ese muchacho, nació siendo el menor de unos hermanos, el cual sabía que entonces le tocaba la peor parte de todas las cosas. Y para demás, parece que a la hora que tenían que irse a hacer los turnos de cuidar las ovejas más difíciles, los cuales eran bien lejos, y quedarse de noche, y parece que todas las cosas, como que era el menor, adivine qué, le tocaban a él. Esos turnos, como que era el menor, parece que le tocaban a él, y parece que pasaba tanto tiempo fuera de la casa que el padre ni se acordaba que existía. ¿Te ha pasado así alguna vez? Porque este muchachito, ¿sabe qué fue lo que hizo? Empezó a aprovechar esas soledades. Empezó a aprovechar esos tiempos donde él pasaba y lo único que escuchaba era el sonido de las ovejas comiendo hierba y las ovejas cantando. Y empezaba a utilizar esos momentos donde otros lo llaman adversidad, donde otros lo llaman se deprimen, donde otros empiezan a decir, ¿por qué Dios pues esto que me ha tocado vivir? ¿Y por qué Dios me hace pasar por esto? Dice que este muchachito no, dice que este muchachito aprovechaba todos esos tiempos, y fue en esos tiempos de soledad donde dice que se puso a escribir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Dice que fue en esos tiempos donde lo mandaban a hacer el trabajo que nadie quería hacer, donde es el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. En otras palabras, cuando la prueba viene y la prueba sientes que te exprime, Dios quiere sacar lo mejor de ti de adentro. ¿Por qué cuando la prueba nos exprime muchas veces saca lo peor de nosotros? Este hombre fue un hombre de virtud y que llamó la atención porque fue un hombre que supo, en medio de las adversidades y lo que le tocó, supo aprovechar lo bello. Y dice que allí en medio de todas esas cosas aprendió a tener una mentalidad que después nunca perdió. Mentalidad de pastor. Por eso Jesús después cuando vino se llamó ¿hijo de quién? Dice que lo llamaban hijo de María, no sé, así. Hijo de José, no sé. Hijo de Abraham o hijo de quién. Pero dice que nada más que le decían hijo de David, dice que el hombre viraba la cara y miraba. Porque ¿qué fue lo que dijo Jesús? Yo soy el buen. Se comparó y se dejó llamar hijo de uno que nunca, a pesar de que primero fue pastor, después fue guerrillero y después rey, nunca perdió el carácter de un pastor. ¿Y sabe por qué ese hombre fue un hombre de influencia? Porque nunca perdió el carácter, la mentalidad de ¿qué? De un pastor. Así entendemos. Dice que empieza el texto diciendo, yéndose luego de allí. Estamos en el verso 1, por favor, lléveme allí. Verso 1, 22, Samuel 22, 1 Samuel 22, 1. Yéndose de allí, dice que era de Gat. Gat, por favor, pastora, léame el texto anterior, 21 del 10 al 15. ¿Qué sucedió allí en Gat? Mire. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las que danzan diciendo,
hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de que Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar en en mi casa? Allí está, yéndose de allí. ¿De dónde era? De Gat. Huyendo de Aquis, el rey de Gat, porque se dio cuenta que ese de loco no tenía un pelo. Porque sabía las leyendas que se decían de él y las historias que se decían de él. Saúl mató a 1000. Y este loquito mató ¿a quién? A sus 10,000. Para ir a Adulam. Adulam quiere decir lugar de refugio. Era una cueva que estaba cerca de una ciudad que se llamaba Adulam. Y allí, fíjese quiénes lo siguieron. Vaya conmigo allí al verso 22, específicamente al capítulo 22, verso 2. Y allí en el capítulo 22 de 1 de Samuel, verso 2, dice que y se juntaron con él todos los ¿quién? Afligidos. Los afligidos. Sigue la lista. ¿Quién más? Endeudados. Endeudados. ¿Y sigue quién más? Amargados. Amargados. Fíjese que este hombre iba huyendo porque lo estaban buscando y no para celebrarle el día del pastor. Lo estaban buscando para matarlo. Huyendo de todos estos lugares. Y resulta que, imagínese, usted cuando está huyendo, lo mejor que necesita rodearse es gente que los protejan, right? Y este hombre se rodeó y dice que a él se le juntaron todos los que estaban en estas 3 categorías: afligidos, endeudados y amargados. ¿Conoce usted a alguien afligido? ¿Conoce usted a alguien endeudado? ¿Conoce usted a alguien amargado? ¿Es alguien con el que usted quiera pasar un fin de semana en un hotel? ¿Es alguien con el que usted quiera ir a comer el viernes o el sábado por la noche? Pues a este hombre, a David, le tocó, en medio de todas las circunstancias, rodearse de esta gente. Los afligidos, en otras palabras, la aflicción no es la consecuencia, la aflicción es la prueba, la aflicción es lo que nos sucede, la aflicción es la pata que metemos, la aflicción es el error que cometemos que nos causa aflicción. Y entonces el endeudamiento y la amargura no son otra cosa que las consecuencias de la aflicción. Cuando tú estás afligido no puedes pensar bien. Cuando vienen aflicciones, pues no se piensa bien y terminamos en problemas materiales, deudas, o en problemas espirituales, amarguras. La aflicción nos lleva a esos 2 lugares. Y esta gente que estaban en ese proceso de decadencia, de la aflicción, al endeudamiento, a la amargura, en esas personas que estaban, dicen que de esas fue las que se rodeó David. Y nada más y nada menos termina diciendo el texto que fue hecho jefe de ellos. Jefe no de un ejército hábil, diestro con las armas de batalla. No, dice que estas personas no eran conocidas por sus profesiones. Esta gente eran conocidas por sus aflicciones. Esta gente no eran conocidas por sus habilidades. Esta gente eran conocidas por sus carencias. Y dice que allí David fue hecho el jefe de ellos. Tremendo ejército le tocó a este hombre. Pero fíjese cómo este hombre empezó a caminar con ellos. Hay una cosa que nosotros tenemos que estar bien claros. Más que la gente oírnos, la gente nos está, ¿qué cosa? ¿Sabe el cuento? Lo he hecho otras veces. ¿Sabe el cuento del muchachito que vio al pastor subido en una escalera? Y el pastor clavando un clavo ahí arriba. Y el muchachito aquí debajo mirando. Nada más, así, mirando. Y el pastor lo miró abajo, le dijo: mijo, aunque sea, aguántame la escalera. ¿Qué haces mirando? Dice: no, pastor, estoy mirando a ver qué es lo que va a decir cuando se machuque el dedo.
La gente te está mirando. Y las pruebas muchas veces que nos suceden en la vida, Dios nos expone muchas veces esa prueba para que la gente nos... La gente está mirando cómo tú reaccionas bajo presión. La gente está mirando cómo reaccionan los cristianos bajo presión. La gente está mirando cómo reacciona el cristiano ante la carencia. Cómo reacciona el cristiano ante la ofensa. Cómo reacciona el cristiano ante las otras vertientes políticas. Cómo reacciona el cristiano antes. Y cómo reacciona el cristiano ante. Y cuando llega a todas esas cosas, cómo tú reaccionas. El mundo está mirando cómo reacciona. Aquí te va a 3 momentos. Ahí mismitico, estamos en el 22, ¿no? ¡Ay, qué lindo! Sigue caminando en el 23, en el 24 y en el 26, porque te voy a dar rapidito 3 ejemplos, donde todos esos afligidos, endeudados y amargados se pusieron ¿a qué? A observar a este hombre. Vaya conmigo, por favor, allí al capítulo 23, ahí en su Biblia, y el capítulo 23 ahí en su Biblia, ¿cómo empieza el subtítulo de arriba? David, ¿dónde? En el desierto. Pastora, por favor, léame el 23 del 1 al 5, rápido. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten en Keila y rodean las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a los filisteos? Ahí va, David consultó ¿a quién? A Jehová. Te están mirando, ok, acuérdate, todos estos afligidos, todos estos amargados y endeudados estaban mirando a David. Hubo una prueba, hubo una situación. ¿Y qué fue lo que vieron que David primero hizo? Consultó a Jehová. Siga. Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: ay, ay, ay. He aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Aquí está. Entonces, ¿con quién quedó bien? Dios me dijo que vaya. Y toda esta horda de endeudados, afligidos y amargados me dicen que con ellos no cuente. ¿Con quién quedo bien? ¿Con mis electores? ¿O con Dios? ¿Con mis seguidores o con quién? ¿O con Dios? Sígalo. Entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Pues fue David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró a David a los de Keila. Keila. Ya. ¿Sabe qué sucede? Aquí está el hombre donde empiezan a mirarte a quien clamas cuando llega el problema. Dice que la gente estaba mirando y esos hombres aprendieron a cambiar su aflicción, su endeudamiento y su destrucción, porque aprendieron a ver que David, que era un hombre que ante cualquier desafío primero consultaba a Dios y después dijeran ellos lo que dijeran, David iba a hacer no lo que decían ellos, sino lo que decía ¿quién? Dios. ¿Qué haces? Tenemos una casa que convertir, tenemos mucha gente que convertir en nuestra casa y en nuestra familia y en nuestro trabajo, pero cuando tienes que convertir, acuérdate, mírate, te están mirando y quieren mirar que más de lo que tú lo invites a la iglesia, que veas que a la hora de decidir no decides por ellos, sino decides por quién, por Dios. A la hora de decidir no decides por los que te siguen, decides por el que tú sigues. A ver si entendiste. A la hora de decidir, la gente te está mirando que tú no sigues los que te siguen, sino que tú sigues al que tú sigues. Y en eso empiezo a ser gente de influencia, cuando no dejo que la gente de mi casa me manipule. Que el que manipula mis decisiones es al que yo sigo. Y si te parece poco eso, ay, ay, ay. Primera de Samuel 24. Vaya allí conmigo, otro capítulo más adelante, cómo David empezó a influir en esta gente. Mira al que está al lado tuyo, mira a ver si está despierto, tómale el pulso, dile, ¿estás vivo? A ver, no te me vayas. Tómale el pulso al que está al lado tuyo.
No te vayas, no te vayas, quédate, no te vayas, dígale. Flat, call 911. Ok, si ya está despierto el que está al lado tuyo, ahí en 1 de Samuel capítulo 24, ¿cómo dice? Dígame qué dice el subtítulo. David perdona la vida de Saúl en En-Gadi. Aquí primero, en el capítulo 23, estaba David yendo a conquistar a Keila. Entiéndase, Keila la ciudad. Ya Keila tiene esposo, a Keila no hay que conquistarla, ¿ok? Ok, no vaya a ser que Roberto cuando vea el video se ponga celoso. No, a Keila no hay que conquistarla. Yendo a conquistar a Keila. Allí estaba y vieron que David contó con Dios y siguió a Dios, no siguió a ellos. Aquí se le presentó la oportunidad de oro. El minuto de fama. Ese momento especial que tú estás esperando, donde Dios te sirve a tus enemigos en bandeja de plata. Donde Dios te sirve a tus enemigos en bandeja de plata. Donde tienes oportunidades, ese que te ha hecho la vida un vinagre. Ese que te quitó el trabajo, ese que te quitó el marido, ese que te quitó el salario, ese que te hizo todas esas cosas. Llega el momento donde Dios te lo pone ahí en el borde del precipicio y lo único que tienes que hacer es ¿qué cosa? Darle la patadita, ¿para qué? Y ahí están entonces, ¿quién? Aquí están entonces todos. ¿Quién? Los afligidos, los amargados y los endeudados diciendo, dale, tíralo. Así sucedió con David. Dice que David se acostaron en una cueva que era muy grande en En-Gadi. Y dice que de pronto se dieron cuenta que había venido también a quedarse en otra sección de la cueva. ¿Quién? Saúl con todos sus hombres. Y venían muy cansados y se quedaron. Estaban en el mismo hotel. En diferentes habitaciones. Saca el teléfono, grábalo. Oiga, ahí es donde estaba. Entonces, ¿qué cree que hicieron los afligidos? Los amargados y los endeudados. Gente que tiene afligido, amargado y endeudado, no esperes que te den un buen consejo. ¿Sabes qué entonces hicieron? Ahí lo tienes, David. Dios te lo puso. Ahí está, léalo en Samuel 24. En otras palabras, está en el borde del precipicio y Dios te lo puso ahí, está esperando nada más que le des la patadita para que se caiga. Y entonces digas, la venganza de Jehová contra mis enemigos. Ese sinvergüenza ahora me las paga. Por favor, pastora, léame los versos 6 y 7. Un agente de influencia no se guía por aflicción, no se guía por deudas y no se guía por amargura. Aquí te viene por qué se guía. Por favor, pastora, capítulo 24, versos 6 y 7. Y dijo a sus hombres. Porque ahí estaban los hombres, perdóneme. Los hombres le dijeron a David, dale, mátalo. Mira cómo David le respondió. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová. ¿De quién está hablando? De Saúl. Que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Ay. No hay nada que influya más en la gente que tienes a tu lado que el perdón. Sí, Señor. ¿Y tú te crees que vas a quedar bien con los que están al lado tuyo cuando vean que tú eres vengativo? Vamos a celebrar que ya le pasamos la cuenta a los sinvergüenzas eso. Eso lo hacen todo el mundo. Acostúmbrate al medio de la gente que te sigue sobresalir por medio del perdón. Sobresalir por medio de ¿qué? Del perdón. Honro la vida de no solamente hombres, voy a hablar de mujeres y no por ser sexista. Honro la vida de mujeres que han tenido experiencias muy negativas con esposos que les han hecho pues cosas bien feas y que aún a sus hijos han sabido enseñar a amar a esos padres. Jesús
David le enseñó a sus hombres, por encima de lo que haga, no es lo que hace, es lo que es. Y esa es la influencia que Dios quiere. Y si te piensas eso, es que está bonito. Vamos por último al capítulo 26. Allí en el capítulo 26 te vas a encontrar de nuevo, Dios le sirvió a Saúl, a David se lo sirvió con caviar y todo. Ahí se lo puso ahí. Capítulo 26, ¿qué empieza diciendo el capítulo 26? ¿Cómo dice? ¿Alto? David perdona la vida de Saúl en sí. Nuevamente, parece que todavía no había cambiado ¿quién? La mentalidad de todos aquellos amargados, afligidos y endeudados. Y llega de nuevo y Dios le sirve la vida de Saúl a David. Ahora en un campo y ahora en todas las cosas. Y nuevamente vienen los hombres a decirle a David: mátalo. Dale. Mátalo, dale, mátalo. Por favor, pastora, leamos los versos 9 al 11 del capítulo 26 de Primera de Samuel. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no le hiere, o su día llegue para que muera, o descendiente en batalla perezca, guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Aquí está nuevamente el hombre que en vez de vengar decide ¿qué? Perdonar. El hombre que decide perdonar. No hizo nuevamente, te presenté 3 situaciones en las cuales este hombre decidió: o quedo bien con los hombres o quedo bien con Dios. ¿Quieres que te muestre mis zapatos? Alguna vez que te pongas mis zapatos pastorales, los zapatos de la pastora, que te pongas en nuestros zapatos pastorales. David era pastor, ponte zapatos pastorales para que entiendas que muchas veces como pastores no vamos a quedar bien contigo. Vamos a quedar bien, ¿sabes con quién? Con Dios. Y lo que nos va a hacer a nosotros pastorearte, influirte, es que tú aprendas eso. De que nuestro ministerio es quedar bien. ¿Con quién? Con Dios. Vas a influir en tu casa. Vas a influir en tu familia. El día que tu familia aprenda que tú no tienes que quedar bien con ellos, que haya algo más importante en tu vida que ellos, que haya alguien a quien amas más que a ellos. Y cuando la gente vea que hay algo más importante que ellos, que hay algo que amas más que a ellos, entonces la gente va a ser influido y vas a ser un influyente de Dios. Fíjese, ahí está. Era un siervo influyente. David supo respetar la asignación más que el carácter. Tantas veces nos dedicamos a juzgar a la persona, no por la asignación que tiene, sino por el carácter. Creo que fue Abraham Lincoln, no quiero equivocarme, creo que fue Abraham Lincoln cuando terminó la guerra, puso de secretario de guerra a uno de sus hombres y a uno de los generales de guerra más críticos que había tenido. Y dice que llegó un hombre y le dijo a Abraham Lincoln: señor, ¿tú estás loco? Si ya lograste tomar el control, si ya Dios te permitió tomar el sartén por el mango, como decimos, y Dios te permitió tomar el control, ¿cómo ahora vas a poner a uno de tus críticos, a esos que salen en la CNN a criticarte? ¿Cómo lo vas a poner? Dice que Abraham Lincoln le dijo: sí, pero es que él será mi crítico, pero ese es el que más sabe del asunto. Y dice que en el día del entierro de este hombre, dice que el hombre que más lloró la muerte de Abraham Lincoln, dice que fue ese hombre, el cual, a pesar de que fue su crítico, le supo dar su lugar. Aprende a tratar a la gente no por el carácter que tienen, sino por la asignación de Dios que tienen. Ese será un sinvergüenza, Saúl. Ese será uno que ya Dios ha desechado, que no sé qué cosa, que no sé cuántas cosas habrán pasado. Pero espérate, ese es un ungido de Dios.
aprende a respetar a la gente no por su carácter, sino por la asignación de Dios que tiene. Lo que Dios le ha asignado que tenga. Y es ahí donde entiendes la influencia que Dios quiere que ejerza. Supo ser siervo antes que rey. Nos gusta mucho ser reyes, pero no nos gusta el entrenamiento. Supo ser siervo antes que rey, y aun cuando fue rey nunca perdió la mentalidad de pastor. Dice que este hombre, fíjese las tres cosas, y la gente se piensa que David fue tres cosas, y yo te voy a dar una cuarta. Fue pastor, después fue guerrillero, y este sermón de hoy se basa del tiempo en que David era ¿qué? Guerrillero. Y después de ser guerrillero, ¿qué cosa fue? Rey. Pero no nos damos cuenta que hubo algo que David nunca dejó de ser. Dejó de ser pastor para ser guerrillero, pero nunca dejó de ser un adorador. Y allí en medio de la cueva de Adulam, donde estaba rodeado de toda esta gente, el día que leas el Salmo 57, grábate ese número, el Salmo 57, allí rodeaditos de todos estos amargados, afligidos y endeudados, allí David escribió el Salmo 57. Porque dejó de ser pastor. Era guerrillero ahora, pero nunca dejó de ser adorador. Y aun cuando dejó de ser guerrillero, que llegó al palacio a cumplir el propósito de Dios, después que Saúl murió en batalla, David nunca lo mató. Después que Saúl murió en batalla, dice que cuando llegó al palacio, llegó a ser rey, pero allí en el palacio fue donde escribió salmos tan preciosos como el Salmo 51, después que metió la pata. ¿Por qué? Porque dejó de ser pastor, fue guerrillero, llegó a ser rey, pero nunca dejó de ser adorador. Nunca dejó de ser adorador. Cuando pastor andaba con el cayado, cuando guerrillero andaba con la lanza, cuando rey andaba con el cetro, pero nunca soltó el arpa. Y muchas de las cosas que hoy tú y yo las recitamos, David las cantaba. Muchas de las cosas que nosotros hoy las decimos sin ritmo y sin música, David las cantaba. Porque era un adorador. Estos mismos hombres, te voy a invitar, si puedes ahí en tu celular o si puedes en algún lugar escribir estos dos textos para que después los cocines en tu casa. Primera de Crónicas 12 y Segunda de Samuel 23. Estos capítulos, Primera de Crónicas 12 y Segunda de Samuel 23, son capítulos tan largos que no los vamos a leer aquí ahora. Después léelos en tu casa. Primera de Crónicas 12 y Segunda de Samuel 23. Léelo después en tu casa para que te des cuenta. Todos estos afligidos, endeudados y amargados, ¿qué llegaron a hacer? Dice que todos estos dejaron de llamarse afligidos, endeudados y amargados, y dice que empezaron a llamarse, ¿sabes cómo? Los valientes de David. ¿Los valientes de quién? De David. Si puedes mirar ahí al frente, y el equipo de adoración ha preparado ¿qué cosa? ¿Sabes qué es eso que está ahí? No te vayas de aquí sin tirarle una foto, por favor, hazlo ahora mismo. Vamos, tírale la foto a la cueva. Vamos rápido. Tírale la foto a la cueva. Ya le tiraste la foto a la cueva. La cueva de Adulam. Ahí la pastora y Jenny pues pusieron esa cueva anoche y me decían, pastor, usted no acaba allá adentro. Pensé meterme. ¿Sabes qué es lo que te quiero decir? ¿Sabes qué es lo que te quiero decir? Que la gente cuando vengan a tu vida y toda la gente que te rodea lleguen afligidos, amargados y endeudados y salgan ¿qué? Valientes. El problema no es cómo entras a la cueva. El problema es cómo sales de la cueva. El problema no es cómo entras a la iglesia y la gente dice, no voy a ir a la iglesia porque me siento mal. El problema no es cómo entres a la iglesia. Hoy por la mañana me mandaron un correo. Lucy tenía que cantar una de las canciones. Pastor, no puedo cantar, tengo la garganta. Digo, pues espero que aún así vayas a la iglesia. Nuevamente, ¿por qué? Porque el problema no es cómo entras.
a la iglesia. El problema es cómo sales de la iglesia. Entrar como afligido, endeudado, amargado. Pero de la cueva, cuando yo me reúno alrededor de un siervo de Jehová, que pone a Jehová primero, no es perfecto, pero pone a Jehová primero, y que no le preocupa quedar bien conmigo, le preocupa quedar bien con Dios. Dice que a ese lugar yo entro afligido, endeudado y amargado, pero salgo valiente. Valiente. Te voy a hacer la pregunta que hice al principio, con esa, como mismo empecé, termino. ¿Qué efecto estás causando en la gente que te está rodeando? La gente te está mirando. La gente te está observando a ver qué dices cuando te machucas el dedo con el martillo. Cierra tus ojos, cierra conmigo. Y allí en medio de tu oración, la palabra de Dios nos da 4 categorías. Y la palabra de Dios, Dios te dice en cuál de esas 4 estás. Y por eso te pedí que cerraras los ojos, porque la palabra de Dios quiere que hoy te mires hacia adentro y te mires si eres afligido, si eres endeudado, si eres amargado o si eres valiente. Mírate hacia adentro. Examínate hoy de la palabra de Dios, porque esto es totalmente personal. No hay nada más personal que la palabra de Dios. Y Dios te dice, ¿quién eres hoy? ¿Eres un afligido? ¿Eres un endeudado? ¿Eres un amargado? ¿O eres un valiente? El llamamiento de hoy es: métete a la cueva con Cristo. Métete a la cueva con Cristo. El problema no es cómo entres. El problema es cómo sales. Y Señor, yo estoy declarando hoy en el nombre de Jesucristo que toda persona que haya entrado a esta cueva santa, que es tu casa, afligido, endeudado o amargado, hoy sale de aquí valiente. Hoy sale de aquí influyente. Hoy sale de aquí a decir: Señor, ya yo no quiero más dejarme influir. Yo quiero salir de aquí a influir a otros. Yo quiero cambiar el efecto que causo en la gente. Que ya yo no cause más amargura. Que ya yo no cause más aflicción. Porque ese fue el mensaje de David. ¿Cómo voy yo a matar a Saúl? ¿Cómo voy yo a seguir el consejo de ustedes si precisamente ustedes son afligidos y amargados y quieren que yo siga afligiendo y amargando a otros con muerte y destrucción? Ayúdanos, oh Señor, a dejar de afligir y dejar de amargar a otros. Ayúdanos a que aprendamos, como dice tu palabra: hierro afila el hierro. A que seamos personas a las que podamos unirnos y afilarnos el unos al otro. No golpearnos, sino afilarnos los unos al otro. Iron sharpens iron. El hierro afila hierro. Permite que, Señor, la gente que se nos acerque no salga amellados, golpeados o jorobados, sino que la gente que se nos acerque salgan afilados. Y si en esta mañana, Señor, hay alguien aquí que ha pasado por aflicción, endeudamiento o amargura, hoy tu Espíritu de Dios está aquí. Tu Espíritu de Dios está en este altar para ministrar.
Yo te voy a invitar que si quieres por unos minutos pasar al altar de Dios y decirle: Señor, hoy yo he entrado a este lugar afligido, amargado o endeudado, pero hoy quiero, Señor, hoy quiero salir de aquí valiente. Te voy a invitar que vengas al altar de Dios. Si puedes arrodillarte bien, si no, aunque sea, párate. Alguien va a venir a orar por ti. Es totalmente personal. Y la palabra de Dios que está en este lugar, la palabra de Dios que está en este lugar, está para cambiar cómo sales de este lugar. Asimismo como David, aquí no está nadie para juzgarte. Aquí no está nadie para pensar en otras cosas. Aquí está, Señor, el pueblo tuyo listo para, Señor, ser ministrado por ti. En el nombre de Jesús. Cambia, Señor. Gracias, Señor. Cambia mi vida. El altar está a disposición de todo el que quiera pasar y ser ministrado. Limpia, Señor. No te vayas conforme entraste. Hay una oportunidad que Dios te está dando. No la deseches en esta hora. Sana, Señor. Gracias, Jesús. Hoy mis heridas. Gracias, Padre. Tú eres bueno, Señor. Mi espíritu y todo mi ser. Cambia, Señor. Cambia mi vida. Oh, vamos, pídele. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas. Mi espíritu y todo mi ser. Cuando me he encontrado solo, tú has sido mi único consuelo de amor. Es por eso que ahora yo te pido, vamos, pídele, que cambies mi vida con tu poder. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas. Mi espíritu y todo mi ser. Cuando me he encontrado solo, tú has sido mi único consuelo de amor. Es por eso que ahora yo te pido que cambies mi vida con tu poder. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas. Espíritu y todo mi ser. Cambia, Señor, cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas. Sí, Señor, aleluya. Espíritu y todo mi ser. Espíritu, Gracias, Espíritu y Santo. todo mi ser. Espíritu
Señor, Deja que cambia Dios mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Dile, sáname. Sana, Señor, hoy mis heridas. Espíritu y todo mi ser. Espíritu y todo mi ser. Espíritu y todo mi ser. Yo quiero decirle a una persona que está aquí en esta mañana que Dios ha reservado grandes bendiciones para su vida, pero la falta de perdón está impidiendo que Dios obre. Comprométete con Dios a que vas a amar, que vas a perdonar, que vas a dejar atrás todo el pasado, toda historia de amargura, de dolor, de sufrimiento. Comprométete con el Señor hoy a limpiar tu alma y a experimentar el perdón. Y tú vas a vivir para ver cómo las puertas de los cielos, Aleluya. se van a abrir sobre tu vida con abundancia. Oh, sí. Abundancia de todo bien. Sí lo declaro en el nombre Porque de lo Jesús. que has retenido esa bendición, te recuerdo, y tú lo sabes porque lo estás escuchando y sabes que es contigo esa palabra. Lo que has retenido, esa bendición ha sido tu amargura y tu falta de perdón. Hoy esa palabra ha sido declarada sobre tu vida. Si quieres ver los cielos abiertos, perdona y dile: Señor, cambia mi vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Nos preparamos para ofrendar en esta preciosa mañana. Mañana en que de amargura, tristeza, depresión, dolor, endeudamiento, hoy sale un pueblo que deja de llamarse así para tener un nuevo nombre: los valientes de David. Y si quiere mejor, los valientes de Jehová. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Venimos a ofrendar y cantamos. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas. Espíritu y todo mi ser. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas. Espíritu y todo mi ser. Espíritu y todo mi ser. Espíritu y todo mi ser. Te damos gracias por esta mañana, Señor. Gracias por esta mañana, oh Señor, donde tu pueblo ha venido a la cueva, Señor. Tu pueblo ha venido a tu casa. Y en el nombre de Jesús, ahora envío, Señor, un pueblo de valientes. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi aflicción, cambiaré mi enfermedad. Cantábamos al principio del culto, porque hemos venido aquí a la cueva y en el nombre de Jesús declaro que todo eso aquí queda. Y estoy enviando ahora en el nombre de Jesucristo, por la palabra de Dios que proféticamente ha sido declarada sobre tu vida y ha llegado a tus oídos y a tu mente y a tu corazón. Estoy declarando y enviando ahora a un pueblo de valientes. Y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos en paz.